cosas, se nos olvida y nos volvemos, llamo yo, incoherentes con lo que creemos por un lado, pero por otro lado lo desvirtuamos al actuar, pensar o decir cosas que no van en la misma línea de lo que anteriormente habíamos dicho que creíamos o que sabíamos. Para entender eso vienen dos inquietudes principales. La principal para entender este tema de la salud es que todo lo que yo les hablo viene de un concepto que normalmente creo que lo hemos oído todos, cuando se crea la pregunta, esas de las que quedan siempre respuestas no claras, porque a veces incluso lo dudamos, cuando decimos que cuál de las dos propuestas es la que valido yo en mi vida. Si soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿sí? Esa es una de las dos opciones. Y la otra opción es que yo crea, que yo trabaje, que mi vida la maneje con base en la creencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, o sea, aprendiendo como humanos para crecer espiritualmente, o si somos simplemente seres humanos que estamos aquí despertando a la espiritualidad, pero como seres humanos somos solo eso. Somos un cuerpo, somos una personalidad, no tenemos tanta trascendencia desde el tema de lo espiritual. Entonces, los conceptos a los que yo me refiero se basan en la idea que para muchos la pueden tener clara ya, en el sentido de que consideramos ser seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Sí? Por eso, desde muchas teorías religiosas, filosóficas, existe la otra opción, ¿no? Yo sencillamente soy un ser humano que nazco aquí, tengo que hacer un trabajo espiritual y me voy a morir y me voy para X parte dependiendo de mis acciones o dependiendo de A o explicación. Todo esto entonces tiene que ver básicamente con que somos seres humanos, con que cada uno de ustedes y yo somos seres humanos, pero este humano, esta parte nuestra a la cual estamos habitando, es solamente el vehículo en el cual nuestra conciencia, nuestro ser espiritual, hace una parte del viaje. O sea, esta vida, esta experiencia es un pedazo de un viaje mucho más largo, por ponerlo en términos tridimensionales, que es lo que nuestro cerebro razona. Entonces nosotros sencillamente estamos aquí de paso, aprendiendo algo que necesitábamos saber y que cada uno de nosotros vamos a aprender, ¿correcto? Entonces es importante entender esa parte para poder darle cabida a mucha parte de esta teoría de la cual les estoy hablando, de las cuales vamos a entrar en materia. Entonces, el primer concepto al cual es bueno que vamos entendiendo cómo ser coherentes con él, es que antes de mirarnos en nuestra parte humana, por encima de ella está ver nuestra parte espiritual. ¿Ok? Entonces ese es el primer concepto sobre el cual, por eso, si lo pongo como piso, hay unas cosas que se van a entender y van a hacer razonar en ese aspecto. En el otro punto que somos muy incoherentes todos los seres humanos, es en el hecho de que damos por válido permanentemente el que, ante la pregunta que si crees que la casualidad existe o no, la mayoría de nosotros va a contestar como lo hace cotidianamente: no, yo no creo en la casualidad. Pero todo el tiempo nuestro cerebro está razonando desde un punto de vista distinto. Nuestro cerebro culpa, nuestro cerebro
encuentra que hay alguien que me hace daño. Nuestro cerebro piensa que otro tiene la voluntad sobre mí para hacerme un bien o un mal, lo que eso daría cabida a la posibilidad de que por decisión del otro yo fui de malas y él me hizo un daño. Entonces, es importante que entendamos ese concepto para tenerlo claro. Nada de lo que pasa en nuestra vida es un resultado de la casualidad. Todo lo que sucede es parte de ese propósito de Dios o del Creador o del alma o de como cada quien lo quiera llamar o ubicar. Todo eso es parte de ese proceso para que la conciencia logre ir ganando conocimiento desde la experiencia, no desde la teoría, sino desde la propia vivencia como humano. Entonces, para no entrar más en materia, para ponerlo en el contexto, porque ahí hay mucho más para poderlo dejar un poquito más claro, simplemente limitémonos a eso. Si yo digo que nada es casual en mi vida, entonces una enfermedad no es casual. Tiene un propósito, sucede en mi vida para algo. Y ahí entran otros términos que hemos estado usando por el secreto, la física cuántica, la PNL, propuestas como yo lo genero. Yo soy quien creo mi realidad. Entonces, acorde con eso e intentando ser coherente, se podría deducir que mis enfermedades o mis conflictos o mis problemas económicos o mis resultados de relaciones o mis separaciones o mi relación con mis hijos es totalmente originada por mí. Yo la tengo, yo la creo, yo la temo y por eso esa experiencia llega a mi vida para que yo la trascienda, para que yo la verifique y pueda convertirla, pasar de ser una creencia a ser algo ya verdad. Esa que se va convirtiendo en verdad se va volviendo parte de la conciencia. Ok, pero ese es un tema más largo. Entonces, por ahora simplemente es tener claro, para poder entender lo que estamos hablando, que si somos coherentes a afirmar en otros escenarios que la casualidad no existe, es importante entender que las enfermedades y nada de lo que me sucede es producto de la casualidad. Si nada es producto de la casualidad, yo entiendo que no, en mis resultados no se deben a muchas cosas que la ciencia u otros han querido achacarlo, han querido darle el título de que fue el culpable de lo que a mí me pasó. Porque es que muchos caemos en enfermedades porque sabemos que el cáncer es genético, por ejemplo. Entonces, si mi papá vivió cáncer y murió de cáncer, yo toda la vida voy modificando mi ADN, voy modificando mis células con esa creencia y ellas llegan a crear el cáncer por el mismo miedo. ¿Ok? Entonces, es importante entender de que nosotros somos creadores y nosotros somos los únicos responsables de lo que nos sucede. Ese es el piso de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Y para qué? Viene la pregunta. ¿Para qué? Para lograr ir dándole más verdad a lo que yo tenía como equivocado, y entonces ya lo voy convirtiendo en verdad y ello va haciendo que mi conciencia cada vez se vaya pareciendo más al Padre, a Dios, al Cristo, a como cada quien quiera llamarlo. Entonces, las enfermedades no son un castigo, las enfermedades no son una maldición, no son un resultado de la genética, no son resultado de lo que conocemos como karma, que es que alguien por allá atrás hizo algo malo y entonces yo lo vine a pagar a esta vida. Absolutamente todo eso, igual que lo que yo les estoy diciendo, son creencias, pero a las cuales yo le doy la validez básicamente a la creencia de que yo soy el generador de lo que a mí me sucede. Para entender esto entonces vamos a hablar de que la vida se divide en dos partes fundamentales. Una que es la parte de la infancia, que empieza desde el momento de la gestación hasta los
7, 8 años, pero se termina de instalar hasta el momento en que, como decían algunos de nuestros padres, decían, ya hasta que tenga uso de razón. Entonces, toda la infancia, en el vientre materno, estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos sintiendo, estamos percibiendo. Durante los primeros años ya vamos contaminaditos con todo eso que hemos sentido, vivido, aprendido, escuchado. Y lo damos como verdad sencillamente porque como no tenemos con qué compararlo, decimos categóricamente, el niño dice categóricamente, eso es cierto. Entonces, si yo veo que mi mamá le grita a mi papá, entonces el niño razona y dice, las mujeres, las mamás le gritan a los papás. Y eso se va convirtiendo en la verdad de cada uno. Entonces la diferencia entre las experiencias de la infancia de Gabriel, de Lupita, de María Virginia, de Normi, cada una fueron diferentes y por eso cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, tiene unos miedos diferentes, tiene unos gustos diferentes y esos mismos gustos, pensamientos, sentires van moldeando el cuerpo. El hecho es que en esa primera etapa se instala algo que, hablándolo espiritualmente, de esas cosas que no se las puedo demostrar, pero en las cuales yo he podido verificar, por eso entré a hacer un taller de astrología para verificar el tema del destino, por eso estaba en la búsqueda de comprenderlo y de darle verdad o no, y ahí me pareció demasiado revelador encontrar cómo existe un destino, algo que el ser, la conciencia viene a aprender en esta experiencia humana y desde allí es desde donde empieza cada proceso, cada experiencia como humano. En las experiencias que tiene como humano en la tercera dimensión hay siempre un destino. Ese destino se termina de instalar cuando el ser humano tiene uso de razón y a partir de ese momento, estoy hablando entendiendo que todos los que estamos en este momento juntos en esta sala ya somos mayores de 17, 18 años. Entonces a partir de ese momento, 17, 18 años, todos ya no estamos en manos del destino, sino que estamos en manos de nuestro propio libre albedrío. El libre albedrío nos lo entregan, lo adquirimos, se nos da, llámelo como le llame cada uno, cuando ya tenemos las facultades suficientemente desarrolladas para asumir nuestra vida y cuando ya el destino está totalmente instalado. Entonces hoy en día es diferente a cuando éramos niños. Cuando éramos niños, lo que nos sucedió, el 90 y algo por ciento, por dejar un número para no dar un número exacto, fue parte de ese destino que vinimos a trabajar. Pero después de que pasó esto, ya nosotros somos los dueños de nuestra vida, somos los creadores. Ya no podemos soltar ni dejar esto en manos de nadie, porque esta es la parte que vinimos a trabajar cada uno. Ok, entonces, entendiendo esa parte, espero ahorita en el espacio de preguntas, entonces hacemos ese despejar las dudas sobre esa parte del tema. Resulta que como parte de ese destino, nosotros tenemos unos padres, un padre X, una madre Y, tenemos un entorno, tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos una situación económica. Desde allí, desde esa parte, no tenemos control sobre ella. Se dice que la conciencia, no yo, no Luis Fer, no Luis Fernando, no fue el que escogió a los padres. Nuestra conciencia, antes de venir a encarnar, escoge el entorno perfecto para que ese destino se pueda dar. Entonces desde allí, los padres que nosotros tenemos, buenos, malos, sabios, ignorantes, ricos, pobres, no fueron un efecto de la casualidad, fueron un resultado de la escogencia que hizo nuestra conciencia porque ellos tenían la información
llámese creencias, llámese sabiduría o desaciertos, tenían todo lo necesario para que yo viniera a aprender matemáticas 4, supongamos que fuera la materia, y ellos son las personas perfectas para que a través de ellas yo la aprenda. Entonces desde allí se va entendiendo que no hay error, se va entendiendo que nuestros padres no fueron culpables de lo que somos hoy en día. Ellos de alguna manera no podían ser otros y nos instalaron a nosotros unas creencias no a voluntad, eran creencias a las cuales ellos las daban como ciertas. Y así, dando lo mejor que podían, haciendo lo que ya yo sabía que iban a hacer, ellos instalan el destino. Hasta un momento donde ya quedó instalado el destino. Entonces, nosotros escogimos nuestros padres, no lo escogí yo, Luis Fernando. Eso es algo de pronto para tratar de aclararlo. Fue la conciencia que habita en mí la que escoge unos padres X y Y con una genética determinada, con un físico determinado, con unas condiciones, una cultura propias para que yo entienda lo que todavía no sé, la conciencia, hablo de la conciencia. Entonces por eso se dice que la conciencia fue la que escogió a esos que son padres hoy de ese ser humano que somos en este momento. ¿Ok? Listo. Para aprender algo de ellos, quizás, yo diría más bien para aprender algo con ellos. Porque nuestros padres son seres también, son conciencias en evolución, que igual también están en el mismo camino que nosotros. No son seres ni atrasados ni adelantados, son seres perfectos para nuestro aprendizaje. Entonces se convierten mejor en compañeros de viaje, compañeros de esta parte de nuestra vida, y sencillamente quienes no están con los padres era porque dentro del plan que tenía la conciencia, sabía que la genética que ellos tenían era perfecta para instalar ese destino, pero que los que deberían darle la información e instalar las creencias eran otros. Por eso hay algunos que no tienen papá, porque no tenían, no necesitaban venir a aprender de Juan y María, sino de otros, pero necesitaban la genética de Juan y María. Entonces, por eso puede parecer que tenemos alguna error en nuestra vida, pero para nada, no existe para nada. ¿Ok? Ok, entonces esa parte es fundamental porque eh, entendiéndola, primero nos liberamos de culpar a nuestros padres, pero también nos podemos liberar de sentirnos culpables de algo que hicimos o no hicimos con nuestros hijos, porque se supondría que también ellos nos escogieron. Recordemos que no existe la casualidad. ¿Ok? Entonces vamos armando todo el piso para intentar ser coherentes con lo que vamos a hablar acerca del tema de la salud y las emociones. Desde ese aspecto, eh, nosotros durante esos primeros años se instala mucha información, una parte, llamémosla verdad, y otra parte que es el resultado de las creencias aprendidas de la cultura, de nuestros padres, de lo que ellos creían como cierto y un gran porcentaje de las vivencias. Entonces todo ese conjunto hace que se forme ese ser humano que somos hoy. ¿Ok? Entonces hasta ahí más o menos vamos dando lo que se va armando. Desde el segundo. Listo, entonces hasta ahí eh,
vamos entendiendo qué pasa. Resulta que toda esa información, los traumas, las vivencias, el ejemplo, pero especialmente los traumas, las situaciones que nos impactaron en la infancia, dejaron una huella en nuestro cuerpo. Quedaron grabadas de una u otra forma y nos dejaron, llamémoslo con una marquita, que se quedó allí instalada en una determinada parte del cuerpo según haya sido la vivencia, y ella, en la medida en que vamos dándole poder a esa creencia y vamos llenándonos más, reforzando el mismo miedo, el mismo miedo, el mismo miedo, terminamos dándole tanto poder a ello que esa creencia se posesiona del cuerpo y aparece en nuestro cuerpo en un determinado momento porque ya llegó al punto máximo, se saturó. A la vez nuestro cuerpo intenta rechazarla, nuestra sabiduría, nuestra parte sabia, intenta rechazarla y se crea esa dualidad, esa diferencia entre lo que yo creo y lo que yo estoy viviendo, y también diferencia con lo que me dicen los demás. Entonces, muchas de esas cosas que nosotros estamos somatizando hoy son el resultado de todas esas creencias que pasaron en nuestra infancia y que nosotros de alguna manera hemos venido dándole poder, hasta que esa creencia que empezó siendo algo muy pequeño termina siendo algo tan grande que se manifiesta incluso como una enfermedad de esas que podríamos llamar terminal. ¿Okay? Entonces, esa parte es importante que la podamos tener un poquito clara para que, perdón, a quienes se les está cortando les hago la sugerencia de que no muevan el mouse ni abran páginas y cierren la mayor cantidad de ventanas posible. Eso hace el equipo más lento, la comunicación más lenta, y a algunos les pasa que al mover el mouse se entrecorta. Entonces traten de no moverlo para que no se les entrecorte por lo menos el audio. Ok. Entonces resulta que todo lo que una enfermedad cualquiera tiene unas apariciones, tiene lo que llamamos síntomas. Cada enfermedad tiene un síntoma que es muy particular, y ese síntoma está asociado normalmente a una parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo donde aparece la enfermedad es la parte donde quedó la huella, quedó el nudo, quedó el conflicto, quedó la creencia instalada, y por eso allí, tarde que temprano, aparece la enfermedad. Entonces hay enfermedades leves, enfermedades menos leves, enfermedades graves y enfermedades muy graves. Todo depende, la gravedad, todo depende qué tan importante es el llamado de atención que me ha hecho la sabiduría, llámese Dios, llámese la sabiduría, perdón. Entonces, esa partecita del cuerpo nos da una lectura de qué es lo que yo aprendí mal, qué es lo que a mí me está afectando. ¿Ok? Entonces, las enfermedades que tenemos o que cada ser padece son una manifestación del cuerpo queriendo defenderse o queriendo que yo cambie algo que yo aprendí en mi infancia, mal aprendido. Aprendí un miedo, por lo regular hablamos siempre de miedos, y ese miedo es lo que hoy aparece como cualquier situación negativa en mi vida. Entonces, no es producto de la casualidad,
yo lo generé, yo lo viví y como consecuencia de eso alimenté ese miedo y ese miedo terminó en algún momento apropiándose de mi cuerpo y ahí aparece. El libro de la enfermedad como camino empieza diciendo algo como que somos como un carro que tiene un tablero, tiene un panel, tiene un frente donde hay unos bombillos que se prenden cuando algo funciona mal. ¿Sí? Entonces resulta que cuando, por ejemplo, los frenos se me dañan, se prende un bombillo. Resulta que lo asocian estos escritores, los del libro, al decir que lo que hacemos los seres humanos es que cuando se nos prende el bombillo de que se nos dañaron los frenos, nosotros lo que hacemos es ir donde el mecánico a que nos cambie el bombillo. O sea, atendemos ese el síntoma, pero no atendemos lo que de fondo nos está alertando el síntoma. Esa es una forma me parece muy bella, muy clara de dar a entender este tema, cómo es que la cultura, la ciencia nos han aprendido, nos han enseñado a manejarlo, y desde allí es por eso que a veces una experiencia de enfermedad aparece, no la cura el médico o el homeópata o el naturista, pero vuelve y aparece, y luego vuelve y aparece, porque sencillamente o cambia de nombre, porque sencillamente le damos poder al síntoma, pero no buscamos la verdadera enfermedad. Entonces, se dice que cada enfermedad está asociada a un tema emocional. Y va más allá el tema, aquí estamos hablando de enfermedades, pero también se dice, como no sé si han leído a Louise Hay, habla de que absolutamente todo en nuestra vida, hay capítulos en la enfermedad como camino, en Usted puede sanar su vida, en muchos libros, donde hablan incluso de que si yo me accidento en un brazo, de eso hay una lectura, hay una explicación emocional de algo allí. Yo no soy muy literal, no me gusta esa parte de decir esto es que si les duele la uña del índice derecho, usted es que tiene tal cosa, no. Sencillamente todo debe ser muy amplio, muy de que cada ser haga conciencia poco a poco de qué es lo que tiene en su vida cuando descubre el miedo que le ha llevado a esa experiencia. Entonces, es sencilla esa parte, cada uno la puede entender. Vamos a tratar en aras de moderar el tiempo, vamos a tratar de hacer, de responder algunas inquietudes hasta ahí, para que miremos si algo de pronto no he sido claro, es muy probable, para que lo podamos acabar de armar entre todos. Entonces, me gustaría oírles o leerles alguna inquietud. A ver, por favor, no escriban más en este momento, voy a tratar de tomar lo que está en el chat ya, ¿no? Dice Connie, siempre fuimos creadores de todo cuanto ocurre en nuestra vida. Como conciencia fuimos creadores del destino, de todo eso que era necesario que pasara en nuestra vida en los primeros años. Y fuimos los creadores de esa parte. Pero luego el universo, Dios, nos entrega el libre albedrío y ya a partir de ese momento ya tenemos que trabajar con ese destino para lo que llamamos transmutarlo, convertirlo en sabiduría, o sea, pasar por la sombra para reconocer la oscuridad, no para reconocer la luz. Si nunca pasamos por la sombra, por la oscuridad, todo lo que creamos acerca de la luz va a ser simplemente una creencia. Necesitamos pasar por la oscuridad, verificar su presencia para poder saber qué es la luz. Entonces, por eso,
Todo esto es parte de ese proceso en el camino hacia encontrar esa luz, ¿no? Por ponerle un nombre, cada uno de sus creencias o cultura tendrá una forma de llamar a ese camino espiritual. Sí, entonces sí es así como escribiste, Connie. ¿Y en qué queda la corresponsabilidad? Supongo que te estás refiriendo a como cultura, como grupo social, hasta dónde tenemos. No existe la corresponsabilidad, existe la correspondencia. De alguna manera, yo cuando vengo a este planeta, mi conciencia como humano, llega a morar, a vivir, a experimentar, a aprender en un grupo que tenga una frecuencia vibratoria similar a la suya. Entendido eso, con las personas con las que yo me relaciono normalmente son seres como yo, seres que tienen mucho por aprender, seres que algo han recorrido, pero de alguna manera el trabajo es individual, pero no es casual que yo esté en un grupo social X, llamémoslo en un grupo social donde los hombres agreden a las mujeres, que yo esté en un grupo social donde los hombres crean que tienen derecho a 10 mujeres, nada de eso es casual, eso es parte del escenario que mi conciencia necesitaba para verificar algo. O sea, nada es bueno ni malo, todo es perfecto para que yo haga la tarea que vengo a hacer. ¿Ok? Entonces, la corresponsabilidad es tan cambiante como mi correspondencia. Cuando yo evoluciono, cuando yo ya aprendo algo, el universo ya ve que no necesito ese grupo social en el que yo estoy y ese grupo social, por ejemplo, me abandona y se va, me echan de ese grupo social o la familia me obliga a irme o pasa algo, pero yo cambio de grupo social porque ya no lo necesito para aprender. Si yo creo que yo soy parte de la evolución de otros, me voy a estancar porque el proceso de la evolución es personal. Sin embargo, la cultura nos enseñó que yo soy parte del cambio de los demás, que yo necesito y que es bueno, pongo comillas, ser parte del proceso de evolución de los demás y que yo tengo el poder de cambiarle la vida a los demás. Eso es una creencia igual a la que yo les estoy contando. Para mí, ya he podido verificar que absolutamente no puedo hacer nada. De hecho, háganle el seguimiento cuando le presten un servicio y le regalen algo a alguien. A muy pocos, realmente ese regalo va a servirles para lo que ustedes se proponían. Entonces, ese es un tema largo que eso amerita 3 horas el hablar de la ayuda y el servicio, pero es de entender de que el trabajo, en cambio, cuando yo hago mi propio trabajo interior, mi corresponsabilidad la podré asumir en el sentido de que es lo mejor que yo podría hacer por mi entorno. ¿Ok? Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Qué significa libre albedrío que dice Elizabeth? Me encanta la definición que hacía alguien de quien puede ser discípulo durante muchos años. Él definía el libre albedrío como la capacidad que se le entrega al hombre de aprender de sus propios errores. O sea, el libre albedrío es lo que todos tenemos, absolutamente todos, no existe un ser en este planeta que no lo tenga. Es la capacidad de decidir qué hace con su vida. De decidir si me le tiro a un abismo, de decidir si abrazo al otro, de decidir si soy de X o Y forma, si cumplo con unas normas de esta cultura o de la otra, o si soy diferente. Ese debe ser más o menos el tema del libre albedrío. Si queda duda, entonces me lo vuelven a preguntar. Ibeliz del Carmen, o Ibeliz, no sé cómo se pronuncie,
Dice, ¿cuál es su opinión sobre un bebé que nace con una enfermedad? Por eso la importancia de poner ese piso que le di a la conversación. Un bebé es una conciencia que está viviendo todavía la etapa de instalación del destino, ¿ok? O sea, un bebé es un ser que está en la etapa entre el momento de la fecundación y los 17, 18 años y ya les había querido pues explicar desde mi punto de vista que eso es inevitable, que eso es destino, que eso lo eligió la conciencia, ¿ok? Cuando viene en el caso de un bebé y esa enfermedad de ese bebé afecta el entorno, es porque ese bebé, como parte de su tarea, venía a pasar por esa enfermedad en su proceso evolutivo, era una de las materias que venía a ver, pero también en correspondencia con su entorno, él con su enfermedad iba a despertar algo en los demás. Lo que pasa es que como tenemos un concepto diferente sobre la muerte, sobre tantas cosas, para nosotros es demasiado grave incluso que un bebé muera. Para el ser universal, para Dios, para la muerte no es el fin y es sencillamente un cambio de vehículo, entonces por eso para nosotros puede ser algo muy dramático, pero para el universo no hay nada que perder, entre comillas, porque esa conciencia vuelve a continuar su proceso de aprendizaje. Ok. Me salto la de Diana un momentico, la de Elizabeth, que tiene que ver con esta parte del tema. Hasta la mayoría de edad, lo que pasa está destinado. Yo te diría que sí, para que me lo entiendas en términos humanos, pero también se puede malinterpretar en el sentido de que es algo que yo soy un pelele, no. Es solamente en una etapa de nuestra vida cuando es necesario que se instalen las creencias y la información que yo como parte de ese desarrollo de mi conciencia debo transmutar. Entonces, lo que pasa durante los primeros años sí es parte de ese destino. De hecho, la invitación es, no soy astrólogo, no me gusta, nunca invito a las personas a que se metan en alguna creencia, ciencia, sea cierta o verdad, cierta o mentira. Pero, por ejemplo, con esa inquietud acerca del destino, yo me fui a hacer un taller de astrología donde hablaban del destino. Y me pareció increíble cómo existen ciertas cosas que yo vengo a estudiar o que yo vengo a vivir y que sí están marcadas en mi vida. Lo que pasa es que las interpretamos mal, las interpretamos cada uno, incluso con muchos como parte de su propio destino, las interpretamos equivocadas y con eso hacemos cosas totalmente absurdas. Pero si lo vemos con sabiduría y entendemos ese destino como las materias que cada uno tiene que trascender en este nivel de la evolución, llámese tercero de la primaria, cuarto, luego estaremos en la secundaria, luego en la universidad. Entonces, de alguna forma, ese destino, llamémoslo que sean las materias, ¿listo? Entonces yo en cuarto voy a ver vanidad, vanidad 4, voy a ver pereza 6. Entonces son cosas que necesito que se instalen en mi vida humana para que yo pueda aprender de ellas, ¿ok? Entonces sí podríamos hablar de que en esa etapa casi todo está destinado. Los padres, la situación económica, el país, la cultura, es parte de ese destino. ¿Ok? Listo. La de las dolencias, ya miramos esa parte del cuerpo. Y entonces alguien pequeño, ¿cómo puede cambiar ese destino? Dice Elizabeth, un pequeño todavía no tiene libre albedrío.
Un pequeño todavía no puede cambiar el destino. Ni siquiera nuestros padres podían evitarnos o cambiarnos el destino. El destino es algo que no es negociable, que no es cambiable, que no se puede evitar porque es destino. Si yo pudiera modificar el destino, pues yo no vendría a esta vida, de una vez venía a una más cómoda o a una de más sabiduría. Pero el destino no se puede cambiar. Lo que sí tengo la potestad de cambiar es cuando ya yo tengo el uso de razón y ya yo sé cómo hacerlo, o por lo menos si no sé, creo que así lo estoy haciendo bien. ¿Ok? Entonces desde allí, pues más o menos se entiende. Entonces el destino no lo puede cambiar, pero también lo que les digo, ni siquiera el adulto o papá le puede evitar el destino. O sea, ni nuestros padres podían haber hecho algo distinto a lo que hicieron, ni nosotros podríamos haber hecho algo diferente con nuestros hijos, que era destino. ¿Ok? Listo. Connie dice, gracias Luis, a menudo con el asunto está relacionado con la maternidad-paternidad, es decir, ¿podemos hacerlo mejor con nuestros hijos? Pregunta recurrente, ¿lo sabes? Aún no he verificado una respuesta que me satisfaga. Listo, exactamente es lo que estaba hablando, entonces creo que queda dicho. No se puede cambiar. Si nosotros pudiéramos ser mejores, entre comillas, nuestros hijos no nos habrían elegido. O sea, las conciencias que los habitan a ellos. ¿Ok? Entonces hasta ahí. Y si, dice Elizabeth, y si lo que sucede fue en la adolescencia y ya estamos mayor de edad, todo lo que sucede después de que ya tenemos el uso de razón es una consecuencia de ese destino instalado. No sucede por casualidad. Ya empiezo yo a generar, como pasa en la etapa desde la adolescencia, o sea, previa a tener el total uso de razón o el total libre albedrío. Desde allí yo ya empiezo a confrontarme porque intento cambiar cosas que yo creía, había aprendido que eran de una forma y veo y trato de aplicarlas y no funciona. Entonces viene la etapa de la adolescencia. Pero lo que sucede cuando ya estamos mayores de edad, entonces ahí soy yo el dueño de mi vida. Es como si Dios me entregara las llaves y me dice, a partir de este momento sos dueño de tu vida, este es lo que te entrego para hacer el ejercicio, te entrego ese cuerpo, te entrego ese nombre, te entrego esa personalidad y de aquí en adelante vas a hacer lo que quieras con él. Libre albedrío. ¿Okay? Plan de vida o destino es lo mismo, sí puede ser, Marité, o sea, son nombres que se le pueden dar. La idea no es que es como yo lo defina, sencillamente como cada uno lo pueda entender y aplicarlo a su creencia, a su verdad, a su cultura. Y bueno, si lo podemos intentar verificar, sería lo ideal. Obviamente el tema del destino no es muy verificable, pero para quienes han intentado o quisieron darle una vida diferente a sus hijos y creían tener toda la sabiduría y el recurso, o sea, el dinero y de todo, y nunca lo pudieron hacer, pueden verificar que hay cosas que no las podemos cambiar como papás. Dice Gabriel, perdón Luis, pero nuestro destino no viene ya establecido con nuestro nacimiento. Humanamente sí, desde a partir del nacimiento, pues nuestros padres son conscientes, entonces empieza nuestra historia, porque de esos años no nos acordamos, pero el destino viene desde antes, cuando la conciencia lo elige antes de venir a encarnar. Y la conciencia se instala en el cuerpo, lo que he entendido, lo que sé porque no lo he podido verificar, es a partir de la primera inhalación de aire, que coincide con la fecha que utiliza la astrología. La astrología usa 3 datos: la fecha, la hora y el lugar. Cuando esa fecha y esa hora y esa fecha coinciden con la primera respiración, en ese momento, por eso la carta astral, la carta natal, arroja esa información, porque es dada para lo que llega al mundo en ese momento. Ok, pero ese es un tema que no quiero desviarme hacia allá, pero sí es
entiendo que es parte para comprenderlo de fondo. Cuando un bebé viene antes de la fecha prevista o lo provocan, ¿tiene un cambio en el bebé o en su destino? No. Cuando el bebé llega antes o después es porque el destino quiso, él lo había elegido que fuera así. O sea, no hay error. Acuérdense, no hay casualidad. Por eso les reitero tanto esto. Sí, es el tema en el que más fallamos los seres humanos, que somos incoherentes permanentemente cuando decimos no creo en la casualidad, pero pensamos que algo como eso puede ser casual. Entonces, si alguien dice voy a mover este hijo que viene al mundo, lo voy a retener 3 días porque en 3 días se mueve Saturno y va a entrar a la casa tal, si yo lo muevo es porque era parte del destino. Pero si no lo logro mover era porque no era parte del destino. O sea, el destino, te repito, es inmodificable. Entonces, por eso, así nosotros creamos que le hemos podido modificar el destino a un niño. Es absurdo, no tiene porque eso era parte del destino. ¿Okay? Entonces, todo eso es como cosas que uno después lo une con otra creencia que uno pensaba con otra, y va sacando unas conclusiones diferentes que pueden ir cambiándole la idea. Perfecto, Gabriel. Todo es causalidad. La causalidad mamá de todo este proceso es nuestra evolución. Estamos aquí porque lo necesitamos para evolucionar. Si no lo necesitamos, el universo no nos hubiera permitido esta parte del viaje. Si estamos aquí es porque ya hemos pasado por otros procesos donde con mayor ignorancia, mayor sufrimiento, y estamos en un proceso, es apenas una parte del camino, nos falta mucho, a unos más que a otros, eso es importante tenerlo claro. A pesar de que en este planeta hay una frecuencia vibratoria, llamémosla que sea de este tamaño, ¿sí? Es la del planeta. Cada uno de nosotros igual se mueve en una frecuencia vibratoria como esta, que es parte de la mayor. Entonces, en el planeta hay conciencias de una frecuencia vibratoria de un rango alto, pero aparte de eso yo me relaciono con personas de una frecuencia vibratoria ya más similar a la que yo experimento. Entonces, por eso existen los malos y los buenos, porque hay unos seres con mayor evolución y otros con menor. Obviamente, hablar de malo o bueno no es real, lo digo para entenderlo en términos humanos, porque nada es bueno ni malo, todo es perfecto y necesario. Pero, como para entenderlo en un proceso, ¿y por qué nos relacionamos los buenos y los malos? Porque es que supongamos que hay 3 niveles: el nivel de los malos, el nivel de los buenos y el nivel de los sabios. Nosotros ya pasamos por aquí, quizás estemos medio acá y nos falta llegar acá. Pero el paso más lento es es el de los buenos. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde el ego se apodera de nosotros y es cuando ya nos creemos que somos sabios. Sin la interacción del malo en nuestra vida, nosotros nos quedaremos aquí mucho tiempo. Necesitamos a este que todavía no sabe, que está lleno de creencias, que sabe menos que nosotros, para que nos empuje a evolucionar. Entonces, todo esto es perfecto, la correlación que existe en el planeta es perfecta y estamos aquí para movernos juntos, cada uno en un diferente nivel, pero todos apuntándole hacia seguir avanzando en ese proceso de evolución. ¿Okay? Ahora, ¿cómo una persona de más de 18 puede eliminar una enfermedad desarrollada 1 o 2 años antes? Igual, 1 o 2 años antes o en la infancia, cualquier enfermedad se puede cambiar en la medida en que yo cambio la creencia que la originó. Obviamente creencia instalada en la infancia. Entonces toda esa parte tiene que ver con esas creencias, y desde allí
es desde donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de transmutar, de cambiar su vida para que vaya haciendo lo que vino a hacer, ¿no? Entonces, como nos está poniendo un correo, voy a usar y pongo, este es el link. Aquí. No me permite el chat escribir algo, pero igual. Ok. No me está dejando escribir. Ok, entonces, hasta ahí, preguntas. Ahora voy a entrar al tema específico, por ejemplo, de la rodilla, no para darle solución a nadie, sino para que intentemos poner en un contexto real esta parte para que lo podamos entender. Bueno, entonces, entonces, ahí ya ustedes me dicen qué pregunta, qué inquietud tienen hasta ahí para que continuemos y entremos ya más al tema pues central, que es el que más le mueve la audiencia, por poner un nombre, porque todos queremos saber un poquito más del tema. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Desapareció el chat. Ajá, listo. ¿Pueden escribir? ¿Alguien tiene una pregunta? Oh, Diana, sí, parece que se nos fue el chat un momentico. Ok, entendiendo entonces esta parte, la enfermedad es un resultado de un trauma, de una creencia, y el lugar donde está va determinando qué es lo que me pasó. Ok, dice Marian. O sea que los bebés prematuros llegan cuando deben llegar y no hay problema con eso. Perfecto. Eso es así de claro. Absolutamente no existe un error en el universo. Todo sucede para algo, lo que hablaba ahora, decía Gabriel, de la causalidad. Entonces, esos bebés prematuros tienen o algo que aprender ellos, la conciencia que está en ellos. Perfecto, ese séptimo mes era porque ahí tenía que nacer. Y si vas donde un astrólogo y te hace la carta natal con esa fecha, vas a ver que es exacta la vida de ella. Entonces, no hay error, ¿no? Qué bueno, Diana, me alegra mucho que eso te dé tranquilidad. Si crees que pudiste haber cometido un error en alguno de tus hijos, no seamos tan ególatras. Todo tiene un propósito, Dios todo lo tiene organizado fríamente y de alguna manera Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Entonces, todo lo que sucede, lo que pasa es que estamos muy contaminados de creencias de nuestra cultura, de nuestra religión, que nos enseñaron a ver la vida de una forma muy distinta, nos enseñaron que sufrir era bueno, nos enseñaron que la muerte era mala y resulta que todo eso es lo que nos tiene atascados todavía aquí, ¿no? Qué bueno, María, me alegra mucho. Me alegra mucho que así sea. Es tan, ¿cómo les podría decir? Es tan poderoso lo que les digo que
Por ejemplo, es diferente un niño adoptado a un niño que alguien viene y te lo entrega. Hay cosas, a veces yo no quiero tener hijos, yo ya me operé y pum, quedé en embarazo. Mi pareja quedó en embarazo. Y ya teníamos todo coordinado para que no, o sea, ojalá nosotros pudiéramos controlar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Él es una sola, que seamos felices y que obviamente dentro de todo este proceso vamos logrando parecernos un poquito más a Él, hablando en sentido pues de que ojalá y no, ese es como parte del camino, ¿no? Pero no existe el error. ¿Alguna inquietud? ¿Otra pregunta? Parece que ha sido muy claro porque no hay preguntas. Ok, María. ¿Los demás han intentado escribir y funciona? Sí. Ok, bueno. Cuando, cuando el trauma se aloja, sí, Gabriel, esa es la ley de causa y efecto. Ahí, Luz Cari, me habías dicho algo. Y volvámoslo allá echado otra vez, listo. Estás diciendo, Luz Karime, no sé si oíste la partecita anterior. ¿Qué pasa cuando esa conciencia se instala en un bebé que nunca llega a nacer? Hace un momento decía, la conciencia se instala en ese cuerpo, que hasta ahí va solamente cuerpo y personalidad, solamente en el momento de la primera respiración. Entonces, ¿qué pasa cuando esa conciencia se instala en un bebé que nunca llega a nacer? Nunca hubo conciencia ahí en ese cuerpo. Entonces, por eso no cabe la pregunta en el sentido de que no hay conciencia. Entonces, esa es una preocupación. Ceci, intenta no moverla, cierra ventanas y no muevas el mouse y miramos a ver si sigue molestando lo del audio. Ok, entonces ese es un tema complejo, por ejemplo, para las personas que algún momento provocaron un aborto. Como conciencia no había todavía conciencia ahí. Era parte de algo que tenía que suceder por alguna razón que cada uno la irá entendiendo, pero pues tema complejo que da para mucho más, es que ahí no hubo conciencia, entonces no hubo nada que no fuera algo que fuera parte del aprendizaje de los que quedan, pero bueno. Ok, entonces ya parece que tenemos chat otra vez. Cuando una persona remite una enfermedad que ha tenido algún familiar, ¿quiere decir que usó su libre albedrío? A ver, no sé, Diana, si hay algo. No escriban más un momento, por favor. Cuando una persona remite una enfermedad que han tenido algunos familiares, quiere, quizás se evita una enfermedad, o de pronto acá lo llamamos diferente, pero entonces si lo entiendo así, Diana, por si me dice si lo estoy entendiendo mal. Cuando una persona evita una enfermedad que han tenido algunos familiares, ¿quiere decir que usó su libre albedrío, cambió su destino? Una de dos. Ah, ya. Eh, una enfermedad yo no la evito, porque decir que yo evito una enfermedad es darle poder a que yo la tenía. Entonces, no hay, eh, lo primero que tengo que tener claro es que
Yo no vine enfermo, yo no nací enfermo, yo no heredé enfermedades. Las enfermedades son una manifestación de algo que tengo que cambiar en mi vida. ¿Ok? Entonces, eh, si yo nunca evito una enfermedad, porque eso sería afirmar que yo la tenía. Entonces, sencillamente, a ver, si algún familiar la tuvo fue porque él la necesitó. Sus miedos, sus creencias lo llevaron a eso. Ese es por decir, como decimos acá, ese es el rollo de él. Mi rollo será parecido a él en la medida en que yo le dé poder a ese miedo. De lo contrario, no. Entonces, yo podré tener la misma enfermedad de alguien de la familia, pero eso no quiere decir que yo la tenga porque él la tuvo. Es más, los médicos tienen, cuando llenan la historia clínica, hacen la pregunta, ¿en su familia alguien sufrió de eso? De lo mismo que, por ejemplo, hablando con alguien con cáncer. El paciente dice, no, en mi familia nadie tuvo cáncer. Entonces le dicen, busque, alguien seguramente lo tuvo. No. Ah, pero yo tuve una vecina que cuando yo era muy niña, recuerdo que sufrió de un cáncer muy fuerte y se enfermó mucho y hasta murió. Y el médico dice, no, eso no tiene nada que ver en su historia. Pero resulta que ese miedo que yo aprendí de esa persona me pudo haber dejado tan marcado que yo somatizo un cáncer en la edad adulta porque era lo que yo tenía. O sea, lo que yo tengo es el resultado de toda la sopa de la sopa, o sea, de todas mis creencias, luego mal aplicadas, luego intentadas de aplicar a la fuerza, y todo eso hace que yo en algún momento del universo necesite una enfermedad para decirme, bueno, pare ahí que va por el camino que no es, vamos a hacer un alto y por eso necesito que usted reflexione. Y ahí es cuando llega una enfermedad o llega una separación o llega un fracaso económico, porque todos son lo mismo, son sencillamente experiencias de aprendizaje. Ok, entonces ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Gabriel, sí, esa es parte de creencias también porque no las podemos verificar de algunas culturas que manejan ese tipo de concepto y la verdad no te lo puedo decir que no, que si volvió a su mundo porque trató de llegar y no pudo, no sé, que no lo veo así, pero igual puede ser. María Jujuy dice, sea cual fuera la enfermedad, ¿qué alternativas hay para restablecer el equilibrio? Me gusta mucho la palabra que usas, equilibrio, porque hablar de sanación es hablar del opuesto a enfermedad y la una no puede existir sin la otra. La palabra equilibrio o armonía es la palabra perfecta, son palabras perfectas porque lo que están afirmando es que yo soy equilibrio y me desequilibro para algo. Entonces, para restablecer el equilibrio, básicamente es primero reconocer que yo soy el responsable de mis actos, después de haber pasado por un punto previo, que es haberme saturado de mis resultados, saturarme de los que yo estoy viviendo y querer cambiar. Mientras no pase eso, no pasa nada nuevo en mi vida. El primer paso para que yo sane, llámese, me armonice, llámese, me equilibro, para que me equilibre, el primer paso es saturarme de mis resultados. Y de ahí para allá es empezar a reprogramarme con una información diferente, como la que estamos hablando, que el único beneficio que tiene es que desempodera a lo externo de mi enfermedad y me convierte, me entrega la llave y me dice, así como yo soy el responsable de mi enfermedad, yo también soy el responsable de mi equilibrio. Yo decido qué hago con él. Se puede preguntar por enfermedades, ¿verdad? Cáncer de páncreas.
Listo, niñez compleja. ¿Cómo lo vamos trascendiendo, Lupita? Lo estamos haciendo. A las buenas o a las malas, pero cada uno lo está haciendo. Lo que pasa es que somos como carros chocones, nos vamos contra la creencia y esto es la verdad y con eso pum le damos al otro, con eso tratamos de cambiar el mundo hasta que de darnos y darnos nos lastimamos tanto que empezamos a cambiar, pero cada paso por equivocado que sea es parte de esa trascendencia. ¿Con qué crees que se relaciona o por dónde indagar en caso así? El tema del cáncer. Ok. Entonces vamos a empezar a mirar algunas enfermedades, pero no para mirar la enfermedad como tal, sino para que cada uno pueda llegar a tratar de entenderla. Se atribuyen, dice Jaime García. Ah, hola Jaime. Se atribuyen causales de enfermedad solo aspectos de tipo emocional, vía creencias. Entonces las causas nutricionales, entre otras, para usted no son válidas. La pregunta de Jaime es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que me hace diferente a mí, llamémosle este gordo que come chicharrón y come grasa y come de todo, a uno que dice no, eso es malo y no lo come, lo que nos hace distintos no es otra cosa que las emociones. Dicho de otra forma, yo podría hoy como técnica comer solo cosas, o sea, nutrirme muy bien como técnica, pero si yo no trabajo mi parte emocional, me voy a enfermar. La diferencia entre una persona que se alimenta bien de una que se alimenta mal son sus emociones. O sea, el problema de fondo no es lo que como, es lo que hago con lo que como y ahí es donde las emociones juegan un papel importante. ¿Qué significado se le puede otorgar a un daño neurológico que no está manifestado tal como enfermedad, sino como síntoma? Dice Elizabeth. El daño neurológico tiene un propósito, habría que mirar qué edad tiene la persona que sufre el daño neurológico, si está en la etapa del destino o si está en la etapa del libre albedrío, ¿ok? Si está en la etapa del destino era parte necesaria de tu experiencia de vida y si está en la etapa del libre albedrío se puede reversar, ambas se pueden reversar, pero se puede aprovechar para sobre ese síntoma cambiar lo que la creencia lo llevó a desarrollarse. ¿Ok? Entonces, desde ahí, igual un daño neurológico o cualquiera tiene un propósito evolutivo, ¿no? Que no está manifestado tanto como enfermedad, sino como síntoma. Esa partecita no la entiendo mucho. Ok. Hola, Susi. Bueno. Ah, ya, Elizabeth, me están dando la edad. Ok, sí, está en la etapa de la adolescencia. Normalmente, cuando es muy importante el dato que das, es muy importante preguntar qué edad tenía la persona, porque es importante entonces entrar a mirar qué pasó en la vida de esa persona a esa edad. Entonces, te haría la pregunta, denme un segundito con Elizabeth para que el ejercicio, para que lo podamos entender todos, no este ejercicio, sino para interpretar cualquier. Elizabeth, entre los 15 y los 17 años, ¿qué pasó en la vida de esa persona que tuvo lo que llamas daño neurológico? Estoy poniendo un año anterior donde pudo haber empezado a agrandar algo que se había sembrado más de niño, pero entonces la pregunta es, entre los 15 y los 17 años, el rango que me estás dando más un año antes, ¿qué situaciones pudo haber vivido esa persona? Allí si lo concluyes, vas a darte cuenta que eso que pasó allí fue lo que generó el daño neurológico. Entonces desde allí hay mucho por hacer. No sé si el chat esté llegando instantáneo, vamos a ver qué pasa.
Gabriel dice, Luífer, pienso que todos vinimos a este mundo a hacer salud, como una perfecta presencia magnífica del poderoso. Yo soy el que soy. De acuerdo, Gabriel, o sea, Dios nos hizo sanos, completos, enteros, así tengamos algo, creamos que nos falta algo, pero todo eso es parte de lo que necesitamos para aprender. Una persona que a los 22 años manifiesta una esquizofrenia, ¿qué lo generó? Es algo, llamémoslo, sencillo de entender, porque cuando vas a la infancia de una persona con una esquizofrenia, es muy probable que, que, que haya tenido mucho miedo presente en su infancia, ¿no? Ha tenido, quizás habría que mirar la foto, habría que mirar, hacerle una o dos preguntas más para entender qué pudo haber sido lo que lo afectó, pero básicamente esa esquizofrenia es un miedo al mundo, miedo a sentirme solo, miedo a algo que me pueda pasar, y eso es algo aprendido, ¿no? Entonces, quizás Elizabeth no lo podía escribir. Ah, ya, ok, sí, el chat está un poquito lento. Entonces, Lupita, ¿de dónde viene? Ya más o menos espero que lo puedas entender. Elizabeth no podía escribir, lo que pasó es entre... Ok, vamos, eh, tomémoslo igual. Ya, ok. Miremos el caso. Elizabeth, espero que estén mirando el chat para yo no repetir lo que ella escribe. Entonces le hablo como hablarle a Elizabeth. Eh, Dice, en resumen, a esa edad de la persona que tiene el trastorno o el problema neurológico, problemas emocionales con un novio, que supuestamente lo tiene entre los 15 y los 17 años. Resulta que lo que hace el problema con el novio, 15, 17 años, lo que sirve es de detonante de un miedo que tenía la niña instalado desde que era mucho más pequeña, antes de los 7 años quizás. Miedos como qué, como miedo al abandono, que pudo haber vivido una experiencia de ausencia paterna por haber razón, cero juicios, y eso hizo que cuando vivió la experiencia con alguien que amaba mucho, otra vez su inconsciente pensó que le iba a pasar, la historia se iba a repetir. Entonces es tan impactante el susto que aparece el síntoma, ¿ok? Lupita habla de la esquizofrenia. Sí, Lupita, si pudieses entrar en la historia de esa persona, te darías cuenta que, eh, que esa esquizofrenia es un cúmulo de susto, de miedo, de vivencias que a lo mejor no fueron todo el tiempo, pudieron haber sido quizás unas pocas, pero lo impactaron tanto que dejó una huella muy grande en su inconsciente, ¿no? Ok, listo. Eh, Total permanencia paterna de padre en diario vivir, Elizabeth. Eh, pero en la etapa de gestación había conflicto entre los padres. Puede ser, Elizabeth, sin embargo siento que a veces hay cosas que no les da uno relevancia, como por ejemplo que el papá se vaya a 15 días. Supongamos, voy a armar un escenario falso, pero de pronto para entenderlo. Justo en la Navidad y el papá tuvo que hacer un viaje. Pudo haber sido tan complejo, tan traumático que quedó instalado algo. Solamente en una conversación con la personita pudiese ser, pero por ahora dejemos lo que fue en la parte cuando estaba en el vientre y pudiese ser, pero sí tiene que haber habido algo fuerte, ¿no? Luífer, hablaba del libre albedrío y el maestro Jesús decía, conoce la verdad y ella os hará libre de toda apariencia de enfermedad, ¿sí?
Elizabeth, puede ser eso aunque no sea directo. Sí, sí, Elizabeth. Ok, vamos. Bueno, Connie, por ejemplo, eso, el caso de una persona que hace esquizofrenia a los 22 y remites a la niñez, o sea, cuando se estaba instalando destino y mucho miedo presente, sí. Eh, Hay adultos que agudizan miedos en sus hijos, otros no tanto. En ese caso la historia sirve para que, cómo se usa. La historia es destino cuando los padres les instalamos todas esas creencias. Entonces, la historia, hay adultos que agudizan miedos en sus hijos, otros no tanto. Las enfermedades también llegan por lo opuesto a un miedo. El exceso de afecto genera apegos, genera dependencias. Y también hay enfermedades que vienen de esos apegos, ¿no? No solo los impactos son de esos que llamamos malos, también son por extremos hacia el lado positivo, ¿no? Armo los guiones, los renglones de Elizabeth y dice total pertenencia de padre en el diario vivir, pero en la etapa de gestación hubo conflicto. Puede ser eso, aunque no sea directo, sí, Elizabeth. Es necesario que tenga que ser relacionado con los padres. Normalmente sí, son las figuras que más inciden en nosotros, ¿no? Son los superhéroes, son el villano y el bueno. El que pone las normas supuestamente es el malo del paseo y el que me consiente y me da afecto termina siendo el bueno, ¿no? Entonces, desde allí viene estas creencias, viene toda esta información a afectarnos de una u otra forma y a convertirnos en lo que somos. El lugar donde está la enfermedad es relevante, da una lectura de cuál es la creencia. Resulta que nosotros tenemos lugares impactados y en esos lugares yo manejo los miedos. Entonces cuando tengo un miedo, si el miedo está en la rodilla, quiere decir que es algo que tiene que ver con la rodilla, mi miedo. Entonces si yo le pongo el sentido común a la cosa y lo pongo un poquito como en un escenario de no de la ciencia, sino de la lógica, yo podría entender que si la rodilla yo la tensiono todo el tiempo, puede ser porque tengo miedo a doblarme, a doblegarme, a arrodillarme, porque la rodilla permite la flexión de mi cuerpo para que se haga más pequeño. Entonces, mientras yo más orgulloso y más soberbio soy, mis rodillas, yo las mantengo rígidas, mantengo tensión ahí, y entonces mis rodillas terminan somatizando. Una rodilla puede somatizar muy leve o incluso a veces no aparecer, pero estar ahí la huella. Y en un momento de una pelea con mi pareja, donde yo no quiero humillarme, así lo siento, donde yo no quiero doblegarme, entonces somatizo en la rodilla. Sí, Lupita, puede ser de esa forma. Connie hablaba del cáncer, ¿no? El cáncer tiene que ver en gran parte con el tema de algo que me impactó muy fuerte, que está ahí, que ya me ha hablado, ya me ha dicho, ha habido síntomas y esos síntomas yo no los he querido atender desde las emociones, sino que los trato solamente clínicamente. Entonces les pongo el medicamento, les pongo el tratamiento, les pongo todo, pero sigo con la misma creencia instalada. Llega un momento donde ya las células no resisten tanta tensión en esa parte y terminan colapsando y se empiezan a degenerar y aparece lo que conocemos como el cáncer. Entonces sencillamente eh, es eso una manifestación de una creencia instalada que fue muy fuerte y llegó a un lugar específico. Donde se instala el cáncer hay una lectura sobre ese lugar, ¿no? Si es en el estómago, si es en los genitales, si es en el sistema reproductivo,
si es en la cabeza, si es en los pies, si es en la boca, si es en la lengua, si es en la piel, hay una lectura, ¿no? Luzol está preguntando sobre el cáncer de mama. A mí me gustaría que nos lo pudiera confirmar alguien que lo haya padecido para poderle dar piso a esto de lo que estamos hablando. Eh, ¿Alguien de aquí, alguien del grupo ha pasado por el proceso del cáncer de mama? No sé, ¿hay alguien que haya padecido para que nos pudiera confirmar lo que estamos diciendo? O sea, la idea es que vamos un poquito más allá de la teoría y por lo menos con alguna persona que nos pueda colaborar. A ver, Luzol nos dice, tuve una tía que lo tuvo, hace un mes ya dejó este plano, pienso pudo ser su mala relación con su madre. Lo que piensa es exacto, Luzol, o sea, el cáncer de mama es conflicto con la madre, los senos son lo maternal, son la madre, y normalmente, voy a poner un ejemplo, puede ser una simple experiencia de intento de abandono o de abandono de la madre, puede ser que la persona termine somatizando un cáncer a una edad mayor, ¿en dónde? En el seno, ¿ok? En la mama. Entonces el cáncer de mama está muy asociado, diferente al cáncer de útero. Los genitales son la relación padre-madre. Cuando hay una relación disfuncional entre el padre y la madre, allí yo los llevo, manejo tensiones en la parte genital inferior y allí es donde aparece el cáncer, ¿no? A la pregunta de Jaime, ¿por qué un maestro que ha alcanzado cierto grado evolutivo desarrolla un cáncer? Eh, no hay un ser en este plano que ya haya superado todo. Realmente así sintamos y pongamos a alguien como un ídolo, como una persona ya muy espiritual o muy sabia. Mientras todavía necesita este vehículo, es una persona que todavía le falta no conocimiento en la cabeza, sino conocimiento en la conciencia. Y a veces somos muy sabios de información metida en la cabeza, pero todos desde que todavía estamos en este plano es porque algo nos falta. ¿Ok? Entonces no lo podemos decir, no sabría decir qué puede ser lo que pasó en ese maestro que le has puesto el título, pero a cualquiera le puede pasar. Y Luzol dice, lo pregunto, pues tuve una tía que lo tuvo, pienso que pudo ser una mala relación con su madre. Entonces Luzol, a lo que le comento, ahora escribe exactamente así fue, su madre la abandonó por muchos años. Gracias Luzol por confirmarlo, es lo que busco, que logremos encontrar que sí es cierto en la verificación, no en la información, no en la cháchara, no en esto, no en mis palabras, sino en la verificación. ¿Ok? Nos falta vivenciarlo, Luífer, entonces busco tu anterior comentario, Lupita, es la información que pone la información al revés, nos falta vivenciarlo. Sí, es eso, es cambiar paradigmas, es cambiar todas esas creencias que tenemos, sobre todo las que nos están generando dificultades en el campo personal, intentar verlas desde una óptica diferente. Ok, no sé el tiempo, propongo por lo menos que vamos media horita más para que logremos dejar las preguntas un poquito más claras. Ok, Connie, el páncreas, dame un momento, Luzol, ya te contesto. El páncreas
Un momento, por favor. Connie, el páncreas, voy primero entonces con Connie, el páncreas es el órgano donde se produce el equilibrio, lo que nos lleva a que el cuerpo no se acidifique. El páncreas está ubicado en una zona del mediastino donde una persona con mucha ansiedad maneja tensión ahí. Está asociado con lo que equilibra lo negativo, llamemos que lo negativo sea lo ácido, sea lo amargo, sea la falta de afecto, la falta de amor. El páncreas es castrar el dar afecto. El páncreas afecta esa parte del cuerpo a personas que son muy duras para demostrar el afecto, para ser sensibles. Entonces, el páncreas produce el bicarbonato que regula el pH del organismo, una de las causas más frecuentes del cáncer. Y también tiene que ver con el azúcar, o sea, lo que tiene que ver con la producción de la insulina, de todo lo que tiene que ver con mantener el cuerpo equilibrado. Cuando una persona no maneja el afecto, no quiere ser tierno, no quiere ser dulce, muy probablemente es en el páncreas donde emocionalmente no quiere, así como cuando una persona no puede tener hijos, no segrega óvulos, una mujer por ejemplo, o se le mueren en el momento antes de llegar al estado pues, de donde pueda ser fecundado. Así igual en el páncreas una persona puede manifestar sus deseos, sus quieros desde sus propios miedos. ¿Cómo ayudas a un niño que no habla? Tiene ya 5 años. Luzol, hay una forma muy fácil de ayudar a un niño de 5 años que no puede hablar. La forma más fácil es no pedirle que hable, no compararlo con nadie. Cada ser evoluciona a su propio ritmo. Somos los adultos los que queremos que los niños entren en un patrón que nosotros consideramos bueno o malo. El solo hecho de que, hablando solamente del síntoma de que no hable y tiene 5 años, no quiere decir que tenga una dificultad. ¿Ok? Entonces, solamente es darle mucho amor. Él quizás está en un entorno que necesita trabajar la paciencia. Él tendrá su propio rollo, no lo sabemos. Pero como adulto, que tengo que aprender de un niño que me está enseñando que a los 5 años no habla? Quizás es la paciencia. Quizás es aceptarlo como es y es aceptar a los demás como son. Quizás es tenerle paciencia a él, pero también es tenerle paciencia a los demás y principalmente aceptarme yo y tenerme paciencia a mí mismo. Ya el médico y el universo a través de los médicos y de otras cosas me irá dando pautas, pero mientras yo no sea quien trabaje en mí lo que me está enseñando ese niño, él va a seguir somatizando su enfermedad, porque en correspondencia estamos vibrando en una frecuencia igual. Si él cambia, será cuando yo cambio. Entonces hay un cambio que se va a dar que no lo entendemos, pero lo único que sé es que no es parte de la casualidad, donde los dos van a cambiar. Ok, Alexandra, el colon, pregunta por el colon. El colon tiene varias cosas, una como decía Jaime García ahora, si yo no cuido mi cuerpo, es muy probable que mi colon, que es la parte final del intestino, lo que conocemos como intestino grueso, la parte casi final, lo más seguro es que mi colon vaya a cargar con una serie de cosas que le echo por la boca
y allá terminan mal elaboradas, y si yo manejo estrés y manejo otros síntomas, yo me acidifico, me demoro en mover, en que yo tenga la motilidad, o sea, el movimiento de la materia que yo voy evacuando. Entonces resulta que mi colon termina, como decimos acá, llevando el bulto y somatizo allá. ¿Ok? Entonces está también muy asociado a lo que yo, a cómo entro la comida y a cómo la retiro de mi cuerpo. Entonces también si yo aprieto, si yo no quiero dar, si yo me estriño, igual mi colon termina afectándose. Entonces el colon es un indicador de que estoy haciendo algo mal con mis emociones, pero también con mi alimentación. Entonces debo manejar las dos cosas, la alimentación, y también debo mirar qué es lo que yo no quiero dar, debo buscar porque no quiero soltarme, entonces yo aprieto la cola para no dar y algo está pasando ahí. Luzol, a la pregunta que cómo ayudas a un niño que tiene 5 años, y Luzol dice, oh, qué buena respuesta, Luis Fernando, supongo, gracias. Yo lo abrazo y le digo, todo está bien y conmigo quiere hablar. Es más, me dijo mamá y ni soy su mamá. Ok. Sí, no es amor en exceso, Luzol, es solamente mirarme a mí. Los niños son un espejo. Si un niño me está mostrando algo a mí, porque no es casual, vuelvo al punto, que esté en mi vida, sea mi hijo o sea extraño. Entonces, si yo atiendo lo que él me está enseñando, entonces obviamente eh, yo voy a cambiar, no sé el niño, pero mi entorno va a cambiar y quizás el niño también. No espero nada, suelto, busco lo que él me está enseñando. Ok. A ti, Alexandra. Luz Karim me dice el cáncer de garganta. La garganta de esta zona está asociada a dos cosas fundamentales. Una es a la comunicación. Puede ser, ahí habría que hacer una siguiente pregunta, pero para no extendernos mucho, si el problema puede tener con la comunicación, entonces yo manejo tensión aquí en la garganta. Muchos de los virus que llegaron para algo bueno se convierten en una virosis, llámese síntoma, en una enfermedad, porque yo retengo mi garganta, entonces yo tensiono, y si yo estoy tensionando desde los 5, 6, 7 años, llega un momento en que mi cuerpo colapsa y aparece lo que conocemos como el cáncer, como cuando el cuerpo dice, atiéndame, ya no doy más, suélteme, suélteme, hable, desembuche, comuníquese, ¿ok? Entonces ahí es donde aparecen algunas de las somatizaciones en garganta y el cáncer más. Y lo otro es que en la garganta está la tiroides, entonces por eso hay que mirar en qué parte exactamente, pero como no te referiste a tiroides sino a garganta, lo más probable es que tenga que ver con eso. Una persona que se reprime de hablar, de manifestarse, de expresar sus sentimientos. Y Juan, hola Juan, Luis Fer, un abrazo. ¿Y cómo conectas la expectoración de sangre en una madre debido a la partida de una hija y sus nietas? Igual, ¿no? Tiene que ver con, la sangre está muy asociada al miedo, ¿no? Experiencias en la infancia con sangre llevan a muchos miedos muy intensos, son personas que cuando la sangre llega, la sangre es de las cosas que más, lo decimos pues vulgarmente, más pánico produce. Hay gente que se desmaya al ver sangre, eso quiere decir que la sangre termina siendo, gracias a ti, Mari, que descanses, gracias por acompañarnos. Ya no vamos a terminar y ya el tema básico, y de pronto quienes quieran se pueden quedar. Entonces, Luz Karime dice al tema del cáncer de garganta, es un tío y él siempre ha sido muy callado, que bueno, confirmas la teoría, se va convirtiendo en verdad. Mari dice, perdón, estaba en Luz, Juan, el tema de la sangre hay mucho miedo, ¿no? Cuando se manifiesta. O sea, y en la garganta
el tema de la tos obviamente es lo que podríamos decir de una expectoración con sangre, ¿sí? Es, tengo tanto miedo de que se vayan que quiero que les dé el mismo miedo que yo tengo para que se queden. Si ustedes me ven que de mí sale sangre, les va a dar tanto miedo que ustedes se van a quedar. ¿Sí? O sea, el cuerpo se comunica y yo hago, yo creo, yo genero la experiencia. Entonces, la cosa no afirmo categóricamente que sea así, pero Juan Medina es muy probable que sea eso, ¿no? El miedo tanto a que la hija se vaya con su grupo, con su grupo social básico que son su hija y sus nietas, que ella aprendió que la sangre era miedo y dice, les tiro miedo para que les dé miedo irse y se queden conmigo. No sé, entonces no sé de pronto Juan si lo puedas interpretar desde ahí o verificarlo desde ahí. Eh, Listo, ok, bueno. Yo siento que, gracias a vos Juan, siento que pues quería como poner en contexto, pero también aprovechar que hubiera algunos testimonios que nos puedan dar credibilidad. Esto es un tema que da mucha tela para cortar. Se sigue, esto apenas es como la base, pero la enfermedad es igual que una separación, que un fracaso económico, que una carencia, es sencillamente una manifestación de un miedo que yo tengo instalado. Pero un miedo en mí, no por allá en mi tatarabuelo, que también fue pobre, o también le dio cáncer, entonces yo tengo que pagarlo, o por eso estoy viviéndolo. Entonces sencillamente es eso, es quitarme la creencia de que algo extraño está en eso que me está pasando para empezar a asumirlo. Desde ahí entonces empiezo yo a trabajarlo y por eso aparece en mi vida. Contesten arriba, por favor. Ok, disculpen. Entonces, esa es la esencia. Lo que quería era solamente, por cuestión de tiempo, dejarles la inquietud. En eso me ocupo, en ayudar a personas a equilibrarse en cualquier aspecto de su vida. Me ha fluido mucho, me ha gustado mucho el tema de la salud y hay muchos testimonios muy lindos en temas de cáncer, en parejas que no pueden traer hijos al mundo, que cuando desbloquean la creencia que los tenía en esa experiencia, logran engendrar un hijo, sea natural o artificialmente, pero con el solo hecho de desbloquear la creencia, el universo les permite tener hijos. Igual en el tema de salud, en el tema de, de ok. Jaime, voy a entonces a repetir más o menos. Eh, no hay un ser en este planeta que ya sea, los llamamos maestros humanos porque todavía son humanos. Como humanos hay, ¿qué quiere decir que nos falta? Una persona que haya trascendido la experiencia humana es una persona que ya haya ganado el título de no humano, por poner un nombre. Entonces, es normal que una persona muera como humano de cualquier cosa. Y el cáncer quiere decir que hubo algo que creyó haber sanado, quizás se distrajo en su camino de maestría y algo le faltó ocuparse. Quizás solamente fue el pretexto para que el universo lo sacara del camino, pero si murió de cáncer y no de muerte natural, por ponerle un nombre, quiere decir que había algo que le faltaba por trascender. El pensar que alguien que se llame, que el título se lo ponemos los humanos a humanos, de maestros, el pensar que un maestro ya no sufre, ya no siente y todavía es humano, es utópico, no es coherente.
todos los que estamos aquí nos pellizcamos y nos duele o sufrimos por algo, de alguna forma es porque todavía somos humanos y nos falta. Quizás sencillamente le faltaba en ese aspecto cambiar algo de su vida. Ok, entonces pues eso es como el centro del tema. Me gustaría pues si hay alguna última pregunta para que igual podamos dar un cierre al tema, ¿no? Bueno, importante entonces es tener en cuenta la época cuando aparece el factor detonante, o sea, la enfermedad. Entonces yo debo mirar en esa época qué estaba pasando en mi vida o en la vida de la persona. Eso me puede dar luces. El lugar donde aparece la enfermedad también habla. La piel dice de algo, los ojos, los oídos, la boca, la garganta, los pies, los genitales, el cabello, todo da una lectura. Entonces es importante tener en cuenta el lugar para también saber de dónde viene el trauma y desde allí poderlo trabajar. Entonces, sin temores, sin miedo, solamente empezar a vivenciarlo, empezar a vivirlo, y cada uno, con que solamente hayamos roto el paradigma de que las enfermedades vienen de lejos o vienen de otra persona o que otro tuvo la culpa, con eso ya habremos logrado algo importante en la vida, ¿no? Entonces, ahí les dejo el enlace allá de la página. Marian, gracias. Igual en ese grupo, si le dan clic al último enlace azul, allí igual, mi correo igual, hay la opción de trabajar vía Skype, de acompañarlos, entonces igual, un honor para mí de corazón haber podido compartir con gente tan bella. Les agradezco mucho, mucho esta oportunidad, que hayan estado allí y bueno, abierto para seguir aprendiendo y en lo que les pueda servir, para eso vine. Gracias, gracias por todo. Okay, gracias a todos, gracias a ustedes. Sí, Marian, y aquí incluso nos podemos quedar mucho, mucho rato. De pronto ya en unas siguientes vez que nos veamos ya no tenemos que pasar por esta base y entonces podamos avanzar un poquito más, ¿no? Alexandra, vivo en Palmira. Para los que de otros países es una ciudad pegadita a Cali. Es la segunda ciudad de este departamento o estado y vivo acá en Palmira. Mm, ujú. Respondiendo. Ok, bueno. Sí, en Palmira Valle, ve. Y mi correo, de todas maneras, yo no permanezco más en Facebook que en el correo, pero igual por si cualquier cosa. Bueno, a todos no me queda sino darles las infinitas gracias a Verónica que, que supongo que está por ahí en alguna parte,
Marian, todos, qué grupo tan hermoso, los felicito por la labor, por lo que están haciendo. José, muchísimas gracias. Hola Verónica, a todos, muchísimas gracias. Y bueno, que Dios los bendiga como siempre lo ha hecho y sé que lo seguirá haciendo. Que puedan ver sus bendiciones todo el tiempo y bueno, para las que sean, como dicen por acá. Entonces, igual, millón y millón de gracias a todos y que nos volvamos a ver muy pronto. Un abrazote. Chao, suelto el micrófono. Marian, muchas gracias. Vero, muchas gracias igual. Cuelgo por acá para que sigan ustedes. Da para algo. Y ahí entran otros términos que hemos estado usando por el secreto, la física cuántica, la PNL, de propuestas como yo lo genero. Yo soy quien creo mi realidad. Entonces, acorde con eso e intentando ser coherentes, se podría deducir que mis enfermedades o mis conflictos o mis problemas económicos o mis resultados de relaciones o mis separaciones o mi relación con mis hijos es totalmente originada por mí. Yo la tengo, yo la creo, yo la temo y por eso esa experiencia llega a mi vida para que yo la trascienda, para que yo la verifique y pueda convertirla, pasar de ser una creencia a ser algo ya verdad. Esa que se va convirtiendo en verdad se va volviendo parte de la conciencia. Ok, pero ese es un tema más largo. Entonces, por ahora simplemente es tener claro, para poder entender lo que estamos hablando, que si somos coherentes a afirmar en otros escenarios que la casualidad no existe, es importante entender que las enfermedades y nada de lo que me sucede es producto de la casualidad. Si nada es producto de la casualidad, yo entiendo que no, en mis resultados no se deben a muchas cosas que la ciencia u otros han querido darle, achacarlo, o han querido darle el título de que fue el culpable de lo que a mí me pasó. Porque es que muchos caemos en enfermedades porque sabemos que el cáncer es genético, por ejemplo. Entonces, si mi papá vivió cáncer y murió de cáncer, yo toda la vida voy modificando mi ADN, voy modificando mis células con esa creencia y ellas llegan a crear el cáncer por el mismo miedo. ¿Ok? Entonces, es importante entender de que nosotros somos creadores y nosotros somos los únicos responsables de lo que nos sucede. Ese es el piso de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Y para qué? Viene la pregunta. ¿Para qué? Para lograr ir dándole más verdad a lo que yo tenía como equivocado y entonces ya lo voy convirtiendo en verdad y ello va haciendo que mi conciencia cada vez se vaya pareciendo más al Padre, a Dios, al Cristo, a como cada quien quiera llamarlo. Entonces, las enfermedades no son un castigo, las enfermedades no son una maldición, no son un resultado de la genética, no son resultado de lo que conocemos como karma, que es que alguien por allá atrás hizo algo malo y entonces yo lo vine a pagar a esta vida. Absolutamente todo eso, igual que lo que yo les estoy diciendo, son creencias, pero a las cuales yo le doy la validez básicamente a la creencia de que yo soy el generador de lo que a mí me sucede. Para entender esto entonces vamos a hablar de que la vida se divide en dos partes fundamentales. Una que es la parte de la infancia, que empieza desde el momento de la gestación hasta los 7, 8 años, pero se termina de instalar hasta el momento en que, como decían algunos de nuestros padres, decían, ya hasta que tenga uso de razón. Entonces, toda la infancia, en el vientre materno, estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos sintiendo, estamos percibiendo. Durante los primeros años ya vamos contaminaditos con todo eso que hemos sentido, vivido, aprendido, escuchado.
y lo damos como verdad sencillamente porque como no tenemos con cosas, se nos olvida y nos volvemos, llamo yo, incoherentes con lo que creemos por un lado, pero por otro lado lo desvirtuamos al actuar, pensar o decir cosas que no van en la misma línea de lo que anteriormente habíamos dicho que creíamos o que sabíamos. Para entender eso vienen dos inquietudes principales. La principal para entender este tema de la salud es que todo lo que yo les hablo viene de un concepto que normalmente creo que lo hemos oído todos. Cuando se crea la pregunta, esa de las que quedan siempre respuestas no claras, porque a veces incluso lo dudamos, cuando decimos que cuál de las dos propuestas es la que valido yo en mi vida. Si soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿sí? Esa es una de las dos opciones. Y la otra opción es que yo crea, que yo trabaje, que mi vida la maneje con base en la creencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, o sea, aprendiendo como humanos para crecer espiritualmente, o si somos simplemente seres humanos que estamos aquí despertando a la espiritualidad, pero como seres humanos somos solo eso. Somos un cuerpo, somos una personalidad, no tenemos tanta trascendencia en el tema de lo espiritual. Entonces, los conceptos a los que yo me refiero se basan en la idea que para muchos la pueden tener clara ya, en el sentido de que consideramos ser seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Sí? Por eso, desde muchas teorías religiosas, filosóficas, existe la otra opción, ¿no? Yo sencillamente soy un ser humano que nazco aquí, tengo que hacer un trabajo espiritual y me voy a morir y me voy para X parte dependiendo de mis acciones o dependiendo de A o explicación. Todo esto entonces tiene que ver básicamente con que somos seres humanos, con que cada uno de ustedes y yo somos seres humanos, pero este humano, esta parte nuestra en la cual estamos a la cual estamos habitando, es solamente el vehículo en el cual nuestra conciencia, nuestro ser espiritual, hace una parte del viaje. O sea, esta vida, esta experiencia es un pedazo de un viaje mucho más largo, por ponerlo en términos tridimensionales, que es lo que nuestro cerebro razona. Entonces nosotros sencillamente estamos aquí de paso aprendiendo algo que necesitábamos saber y que cada uno de nosotros vamos a aprender, ¿correcto? Entonces es importante entender esa parte para poder darle cabida a mucha parte de esta teoría de la cual les estoy hablando, de las cuales vamos a entrar en materia. Entonces el primer concepto al cual es bueno que vamos entendiendo cómo ser coherentes con él, es que antes de mirarnos en nuestra parte humana, por encima de ella está ver nuestra parte espiritual. ¿Ok? Entonces ese es el primer concepto sobre el cual, por eso, si lo pongo como piso, hay unas cosas que se van a entender y van a hacer razonar en ese aspecto. En el otro punto que somos muy incoherentes todos los seres humanos, es en el hecho de que damos por válido permanentemente el que, ante la pregunta que si crees que la casualidad existe o no, la mayoría de nosotros va a contestar como lo hace cotidianamente: no, yo no creo en la casualidad. Pero todo el tiempo nuestro cerebro está razonando desde un punto de vista distinto.
Nuestro cerebro culpa, nuestro cerebro encuentra que hay alguien que me hace daño, nuestro cerebro piensa que otro tiene la voluntad sobre mí para hacerme un bien o un mal, lo que eso daría cabida a la posibilidad de que por decisión del otro yo fui de malas y él me hizo un daño. Entonces, es importante que entendamos ese concepto para tenerlo claro. Nada de lo que pasa en nuestra vida es un resultado de la casualidad. Todo lo que sucede es parte de ese propósito de Dios o del Creador o del alma o de como cada quien lo quiera llamar o ubicar. Todo eso es parte de ese proceso para que la conciencia logre ir ganando conocimiento desde la experiencia, no desde la teoría, sino desde la propia vivencia como humano. Entonces, para no entrar más en materia, para ponerlo en el contexto, porque ahí hay mucho más para poderlo dejar un poquito más claro, simplemente limitémonos a eso. Si yo digo que nada es casual en mi vida, entonces una enfermedad no es casual. Tiene un propósito. Sucede en mi vida